Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. La última vez que estuvimos jugando, hicimos el generador de carbón, lo activamos y ya estamos consiguiendo la energía. Así que eso para nosotros es un gran avance. Tenemos acá la energía que nos está generando. Estos están a 100 de carbón y estos suavecitos van a subir también a los 100 y después van a funcionar todos. Por momento no es el caso. Acá le podría llenar. Así no nos caemos. Y la energía la vamos a subir también porque la quiero tener en la base principal. Esto seguramente no va a alcanzar, así que conectamos aquí. Y esperamos que mientras que estamos fuera, estos generadores reciben todos sus 100 carbón que necesitan y con eso podrán después avanzarle en la energía y yo creo que en total tendremos que tener más que 1000 megawatts. Por eso toca un momentito hasta que todos reciben sus 120 o 100 en total, sí. Y ahora lo que quiero hacer es conectar la base que tenemos allá afuera con la energía. Porque entonces tenemos también una producción allá que nos ayuda a avanzar en el juego. Y después hay que mirar qué es lo siguiente. Uno que me gustaría hacer sería el Caterio. Y después habrá que mirar qué vamos a deshacernos de allá. Porque hay muchas cosas que no necesitaremos. Y ahora conectamos esto aquí. Ya había dicho que podemos conectar los dos lados con esta energía porque tendremos que tener suficiente. Conectarlos. Y creo que desconectamos una línea acá delante, si no me equivoco. ¿Cuánto tenemos? 1245. 1300. Eso sería excelente. Pues no estoy seguro si los generadores o los quemadores de biomasa también están allá involucrados. Aquí fue. Sí. Este lo vamos a conectar. Y funcionó. Entonces aquí toda la energía la vamos a quitar. Eso no hace sentido de guardar. Pero antes que vamos a hacer eso, toca liberar un poco. Un poco el inventario porque no tenemos mucho espacio. Mejor dicho, no tenemos nada de espacio. Y rellenamos la vida. Bienvenido de vuelta a la base. Acá nada nuevo, disco duro no tenemos, Caterio tenemos que investigarlo. Acá no podemos, Electra babosa, nos falta la babosa.
Nos falta el cuarzo. Pero a lo mejor tenemos acá en los contenedores. Acá tenemos 2 contenedores. Y voy a ponerle un tercero para la energía. Todos los biomasas, hojas, maderas y pétalos. A pétalos tenemos acá. Eso los quitamos de acá. Pétalos para acá. Y la construcción que tuvimos en el otro lado, nos toca construirlo acá. Los 3 constructores que hacen la madera a biomasa, la biomasa en biomasa sólida, lo vamos a construir acá. Entonces vamos a poder vaciar nuestro inventario. Acá tenemos todavía. Déjenme llevar las cosas que yo creo que necesitaremos. Esto. Vamos a mirar rápido. Aquí no. Caterio no tenemos suficiente. Cuarzo, eso fue. Y el silicio no tenemos. Así que ahora podemos buscar el cuarzo y el azufre. Tenemos ahora para hacer la pólvora negra. Lo que va a ser excelente para hacer las armas. Acá necesitaremos 50. Y acá más. Así que a devolver lo que nos sobra. Carbón también lo metemos aquí. Y las frutas que tenemos. Así que mira acá. Llenar esto. Eso está bueno. Llenándose. De estos voy a llevar un stack. Las láminas o las placas inteligentes, eso está bueno. De esos necesitaremos un par. Las barras las rellenamos. De las placas no creo que vamos a necesitar tanto. El hormigón. Y después habría que mirar cómo vamos a construir acá las máquinas para las hojas y todos. Acá tuvimos la rampa. Entonces quitamos este. Y contenedores. Vamos a comenzar primero con 2 contenedores. Acá. Y acá. Acá un poco más grande. Y acá vamos a agrandar también. Acá tenemos el espacio. Eso es lo bueno de este lugar. Entonces, un tercero nos falta para los pétalos. Así que más espacio necesitamos. Listo. Entonces, producción constructor. A pararnos arriba. Un constructor aquí. Uno allá. Y el tercero acá. Así que este ahí, acá y así. Conectamos esos también después con la energía.
Y acá adelante toca hacer el juego con los postes de cinta, porque por el momento no tenemos los paneles, así que lo vamos a hacer como en el otro. Uno de MK1 hacia ese lado y un contenedor. Entonces acá tenemos acá las cosas. Esto. La madera ponemos en 1. Entonces le decimos acá, eso es biomasa madera. Y eso necesita 60 y saca 300. Así que para salir con MK2, unión de cinta. Y acá MK2. ¿Cuánto hace? Biomasa hojas sería 60 por minuto. Pues necesita 120. Así que cambiarle acá al 2. Esto ya lo podemos quitar. Quitar. Igual acá. Entonces acá no. Así no. Así no fue. Aquí vamos a ponerle las hojas. Y acá falta después otro constructor con MK2. Por el momento es lo más rápido que tenemos. Así que tendríamos que ir hacia acá. Y eso vamos a cambiar. MK1. Y sacar para que se ve que hay el biocombustible sólido. Ya lo podemos quitar. Sacar el pasto de acá. Poner los pétalos y acá. Entonces acá van los pétalos. Le vamos a decir acá cartuchos de color. ¿Y cómo lo hacemos acá? Creo que sería mejor de cambiar y poner un otro contenedor. Entonces en entran el biocombustible sólido. Y tenemos, yo creo que 2 así. Lo ponemos hacia allá. Y conectamos aquí. Entonces tocaría mover todo el combustible de acá y ponerlo aquí. Uno quisiera tener todavía para la motosierra. Lo sacamos para ver qué hay adentro. Y acá quitamos esto. Acá esto. Y la construcción se puede decir que ya está listo. Al pasto.
Entonces, conectar todavía la energía. Acá decimos biocombustible sólido. Cartuchos, esos tienen también la conexión. Y falta la conexión acá. Eso lo podríamos poner hacia allá. Y ahora conexión para abajo. No estoy seguro si ese es el lado adecuado, porque si vamos a expandir esos contenedores, no quisiera bloquear acá la vía. Así que vamos a ir a conectar esto hacia aquí, de aquí. Vamos a bajar y conectaremos esto a... No, así no. Porque si lo pasamos por abajo tenemos la ventaja que no vamos a bloquear acá la vía. Y ahora este tocaría conectarlo con uno de los postes acá. O podríamos quitar esto y poner acá uno. Sí. Así lo... Creo que tendría que funcionar. Láminas. Más láminas de las reforzadas. Cemento. Cable y todas esas cosas tendremos que mirar que también lo logramos a llevar hacia acá. Pero tengo una idea más o menos dónde podríamos construir esa fábrica para que llevamos eso aquí. Y porque no tenemos acá los cartuchos. Aquí ya vienen. Entonces aquí tendrán que salir los cartuchos. Perfecto. Esos los vamos a necesitar después para las pinturas. Pero no estamos todavía listo para eso. Y caterio sería bueno. Para el caterio. Esperen rápido, vamos a cambiar aquí lo que podremos. Y sí, porque eso me molesta después. Si no lo hacemos ahora, nos vamos a olvidar. Y me gustaría que se vea lindo. Tendremos todo en un material. Y es que el cemento me encanta cómo se ve. Hay el otro con el plástico que va a venir más tarde, que por el momento no lo tenemos, así que ese se ve más bien como mojado. Y así
tendremos todo. También nos están regresando las placas, porque esas no las necesitamos en el cemento. Y con el tiempo vamos a poder hacer una linda base. El caterio, eso es una cosa que sí, yo quisiera tenerlo para poder desbloquear los splitter o los divisores inteligentes. Esos son los que nos van a ayudar también para la trituradora. Así que eso será el próximo paso. Pero no sé si acabamos primero esto, debido de la situación que si no lo acabo, no voy a saber si me faltó uno o no. Por ejemplo, acá hay uno que falta. Y ese lo logramos de cuál lado, acá. Entonces tenemos como la mitad hecho y eso me parece que sería peor que si tomamos rápido el tiempo. Me pueden también poner en los comentarios si más bien quieren ver otras cosas. Si eso lo hago fuera de la pantalla, yo me dije que yo quiero hacer todo de ese progreso del juego en esta pantalla por la simple razón, así ven también qué es lo que pasó y cómo ustedes pueden avanzarle, qué trucos, cómo lo hice. Me parece que es mejor para ustedes de ver esto también. Toma un poco más tiempo, pero yo creo que vale la pena después también. Acá. Sí, ya se ve más complicado acá. ¿Qué es lo que ya hicimos? ¿Qué falta? Pero creo que estamos bastante bien. Y eso también va más rápido desde que hicieron el update. Antes si habríamos querido cambiar eso, sacar cada uno y poner las nuevas fundaciones de nuevo. Y eso con ese update fue genial como lo cambiaron. Solo pasarle y listo. Acá saltamos por arriba. Creo que estos tocará. No sé si de este lado o del otro. Porque a veces se consiguen atraparlos, otras veces no. Pues de este lado funciona bien. Funciona muy bien. Ahí vamos. Acá no sé. Creo que por aquí. Esas son nuestras barras que estamos construyendo aquí.
Así tenemos otra vez una impresión un poco de la fábrica. Y por acá o por acá. Por aquí. Este lado es más fácil que el otro. Acá también conseguimos las dos fundaciones en una vez. No por arriba. Todos esos postes que están bloqueando. Y acá también nos falta todavía. No le paso por allá. Acá no paso. ¿Cómo voy a hacer? Alcanzo a subirme. Esto ya es más complicado. O de este lado es mejor. Creo que toca del otro lado. Ahí lo tenemos. Algunos van fácil y otros no quieren cambiarse. Pero yo creo que ya casi estamos donde queremos estar. Sí. Y eso yo creo de abajo tendremos una mejor vista para ver si lo logramos. No, 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 así tan abajo. Estos también los vamos a cambiar. Ahí hay algunos que faltaron. A lo mejor lo podemos hasta lograr de alcanzar de abajo. Y entonces todas las minas también cambiamos todas las de una vez. Me gusta mucho más así. Y no hay más hormigón. Creo que todas las placas que recibimos de vuelta. Eso ya es mucho.
A devolvernos. Algunos olvidamos. Pero no creo que voy a ver los de acá arriba. 5, 6. Y las láminas las devolvemos y guardamos 2 para. No, de arriba no vi nada. Pero hay algunas que nos pasamos. Acá hay algunas. Yo porque soy tan lento. Ahora. X. Cambiamos estos de acá abajo. Ese está cambiado. Y ahí hay uno que falta. Este allá no lo alcanzo. Acá hay otro. Ahí hay otro. Y después yo creo que son todos. El único que veo es ese allá. Acá todo está bueno. Nos quitaremos de acá. Y ese es más o menos aquí. Así que vamos hacia allá. ¿Qué pasó? Lo tiré mucho más lejos. Y el último. Esto lo quitamos todo. Nos vamos a dejar una traza detrás de nosotros. Así. Y seguir. Acá también. Cambiamos todo y se ve mucho más natural, habría dicho. Con esos cimentones. Y nuestra electricidad que construimos y elaboramos ahora ya no hace más falta. Y cambiado todas las fundaciones que pusimos. Ahora estándar es el cemento
el cimentón que podemos construir. Y ahora toca vaciar todo lo que tenemos allá. Esto acá de la energía ya no lo necesitamos. O vamos primero por el caterio. Y acá también tenemos todavía un poco. Eso es bueno. Sí, vamos a comenzar a ir a construir hacia el caterio. Vamos a necesitar eso. Y después botar todo lo que tenemos acá con los splitters divisores inteligentes. Nos vamos a hacer un gran favor porque vamos a ser capaz de hacer el almacenamiento correctamente. Y la nuez para mi vida. Y ahora caterio. Yo pensaba que había por allá. Ahí hay un. Ahí está. Y ahí. Pues vamos hacia ese allá. Así que hay que ir a mirar para subir hacia allá. Pero no de tan lejos así. Eso ya es una altura, pero no sé si basta. Llevamos ya la energía. No sería mal. Sí, vamos a llevar la energía. Y lo que también vamos a mirar. No, eso. Sí. Arriba en el almacenamiento tendremos que tener todavía caterio. No suficiente, pero ese también lo vamos a llevar con nosotros porque así tenemos más y no tenemos que buscar tanto. Pero yo quiero hacer ya la mina con la fabricación para poder avanzarle y no tener que regresar y regresar todo el tiempo. Acá eso no es el caterio, este es. Eso lo devolvemos. Y no estamos mal de la altura. Creo que eso podría ser la altura correcta. Turbo patines. Eso va a ser genial. Vamos a poder saltar más alto, más lejos, más rápido. Son todos cosas geniales que vamos a poder hacer después. Y por ahí también vi que hay caterio. A recogerlo. Todo lo que tenemos ya es bueno. Y de vuelta. Pero la energía era importante. Y yo quería de verdad tener primero la energía. Lo que estoy viendo que no me gustó más tanto es
el tema de la rampa. Tenemos la doble rampa. Y esa la vamos a poner también en la doble rampa, las 5. En vez de construir acá con esos. Se mejora esto. Y mira si lo vemos desde acá. Yo creo que 1, 2 más. O por lo menos 1. Los 10 no creo que hace falta. Hasta aquí. Ahora sí. Y tenemos la doble rampa que vamos a utilizar. Acá está el caterio. 1, 2 y 3. Fuera. Este está muy bajo, así que así. Eso también va a ser muy bajo. Entonces vamos a tomar la de 1. Esta la quitamos. Y espero que vamos a poder poner el taladro. Porque se ve bastante chueco. El taller y el taladro. Producción, taladro. Sí, eso funciona. Así que hacia allá. Y acá una doble rampa. Funciona. Tiraremos eso al máximo para tener el espacio. Y esta, ¿cuánto nos da? 120. La fundición. Del cateo no la tenemos todavía, pero hay la energía. No está lejos, no está lejos. Tendríamos que buscarla. Bueno, estaba un poquito lejos. Esto hacia acá. Y subirlo. Si lo vamos a pasar por adentro. Pero, ay, qué lindo que calza. Eso alcanza. Me gusta más si tenemos los dos postes de electricidad juntos en vez de que tener que hacer eso. Podríamos utilizar la rampa. Pero ahora esta vez esta de 4.
No, 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 no. ¿Hacia cuál lado va? No, ese era el lado equivocado. Quería este lado allá. Así. Entonces se nos va a tocar quitar. Y colocaremos este acá. Así estará en el medio. Tomamos un poco más de espacio acá. Y la energía hasta aquí. Así que este ya va a comenzar a buscar el caterio. Necesitaremos el MAM para el caterio. Y ahí necesitamos 57, ya tenemos caterio y los lingotes de caterio. Confirma. Y ahora necesitamos 50 lingotes de caterio. 45. Necesitaríamos subir eso a 135. Sería justo. Tenemos 90 más 45, 135. Subimos esto y no nos va a funcionar porque no tenemos lo suficiente, pero ya sabemos que son 3 en total que podremos utilizar, así que ponemos las 3 aquí. Los divisores están por acá abajo. Entra por acá y sale así y así. Ya tenemos listo los 135. Lo que falta es que tenemos la banda más rápido acá. Lo único que faltaría. O si lo ponemos de acá, sería creo más fácil de acertarle el camino correcto. Caterio, Caterino y Caterino. Así que ahora electricidad para abajo. Uno aquí. Siguiente acá. Y siguiente aquí. Esto lo voy a agrandar para tener suficiente espacio. Y ya están trabajando. 8, 9. Necesitaremos cuántos. Caterio para el turbo 50. Y la gran pregunta es cómo lo hacemos. Si ponemos, eso nos da cuánto, 15. Así que voy a poner una unión hacia acá. Y entonces vamos a poner todo en un contenedor.
y después del contenedor vamos a tener que mirar si lo sacamos hacia cuántos constructores para hacer el turboalambre. La energía, ¿cómo avanzamos acá? 1470 de capacidad y estamos produciendo 1200 constantemente, así que todo lo que hicimos con el agua fue perfecto. Más no habremos podido hacer por el momento. Vamos a mirar después, un tiempo más tarde, de colocar más energía, porque esos 1200 se nos van a acabar pronto. Tenemos 900 de energía casi ya utilizado. Acá vamos a tener más todavía. 50, 60. Turboalambre. Investigar. Perfecto. Acá 2 minutos me vale la pena. Ahora un constructor. Producción, constructor. Vamos a colocar una vez uno aquí. 12 por minuto. Así que en 3 constructores en teoría serían como 3 que pudimos alimentar. Todos turboalambre y turboalambre. Acá vamos a poner el divisor de cintas. 1, 2. No. Así. Acá también 1, 2. Y adentro. Yo quisiera tener un divisor todavía. Un divisor. Sí, un divisor. Y él tendría que entrar por ahí. Así tendría la posibilidad de ponerle un contenedor hacia acá. Y ese tomará el caterino que le hace falta o que sobra. Y ahora turboalambre. Esto, conectarlo. Tenemos la receta puesta. ¿Y cuánto nos saca? 60. Así que yo habría dicho, vamos a unir 2. 60, 60 y un contenedor. Y acá MK2. Y acá vamos a hacer la trituradora directo adentro. Y esta lo podremos llevar hacia acá y conectarlo. La ventaja de eso, lo que estamos haciendo ahora, es que el caterio lo estamos produciendo en muchas cantidades. Tenemos 120 de caterio por momento que hacemos por minuto, y eso no vamos a llenar nunca. Nunca lo vamos a utilizar para tanto.
71 de 100. Y eso nos va a dar muchos puntos en la máquina. 2 puntos ya llevamos. Miramos acá, son 1230 puntos por minuto que ganamos. Y con eso diría que libera esta actualización del Caterio. Y tenemos diferentes cosas. Tenemos los turbopatines, tenemos los programas divisores inteligentes. Y con eso yo diría, vamos a ir la próxima vez a seguir. Muchas gracias por mirar. Dejan el like, la suscripción y nos vemos a la próxima vez.